¿qué tal chicos? ¿Cómo están? No los había visto en todo lo que va de la cuarentena. Espero que estén bien y en cualquier caso avísanos, tengan la confianza de escribirnos para saber cómo están. Hoy planeo hacer ejercicios sobre cónicas, básicamente en coordenadas polares, cómo plantearlas, qué pasa con ciertos casos y cómo se ve la ecuación de una cónica dada su directriz y un foco, ya no solo en los casos particulares que vieron con Nahum. Así que pues vamos a empezar. El primer ejercicio consiste en básicamente dar un dibujo y hablar de la excentricidad. Eh, ok. Esta es la ecuación de la cónica en coordenadas polares y queremos dar un dibujo de ella, un esbozo, la excentricidad y la distancia focal. Con Nahum ya habíamos visto, o ya habían visto que la ecuación de una cónica en coordenadas polares se da de esta forma. Dependiendo de si se está hablando de una de las ramas de una hipérbola, en el caso de que tenga un signo negativo, o de la rama del plano negativo de una hipérbola, en el caso de tener un signo negativo, o hablar de una elipse, parábola, o la rama izquierda, en el plano positivo de una hipérbola con un foco en el origen. Justamente si estamos con F en el origen. ¿Y qué pasa con la directriz? No se ve bien. Vamos a cambiar de color. ¿Directriz de qué manera? ¿Que es paralela al eje de las 10? Ok. Entonces notemos que la cónica en cuestión que tenemos tiene su... Tiene, no sé dónde tengo la directriz, pero supongamos que está aquí. Este es L. Tenemos que el foco está en el origen. Entonces, para saber de qué lado se encuentra la directriz, ¿cómo se calcula este? Justamente con R coseno de teta, R seno de teta, este es el punto X. Entonces, ¿cómo podemos saber que en realidad está en el lado derecho o en el lado izquierdo?
que justamente haciendo estos cálculos, como los acabo de hacer, obtenemos que justamente la distancia de x se ve como epsilon veces que la distancia menos el coseno, perdón, r coseno de teta. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tiene que ser positivo, ¿no? La epsilon también siempre la escogemos positiva. Así que, ¿qué quiere decir? Que d menos r coseno de teta esto es positivo. Es decir, que la distancia del foco a la directriz, que está, bueno, a esta dirección, a esta distancia, la llamamos d. ¿Y qué quiere decir? Que a ella le estamos restando la coordenada en x para obtener la distancia del punto x. No sé dónde está x, pero lo que me está diciendo esto, en principio yo no sabía dónde se encontraba x, pero lo que me está diciendo es que a la distancia le tengo que restar la coordenada en x, la coordenada en el eje x. O sea, si este es el eje y, esto es el eje x, entonces a d le tengo que a la distancia le tengo que restar la coordenada en x, por lo que x debería de verse por acá. En un punto de estos se encuentra x. ¿Por qué? Porque a esta distancia le estoy restando la coordenada en x, y esa distancia, que es d, bueno, esta distancia es r coseno de teta. Entonces a esta distancia, que le llamamos d menos r coseno de teta, es positiva. O sea, esta diferencia es positiva. Así que justamente coincide con cómo tenemos la directriz. La directriz se encuentra a la derecha del foco. O sea, el foco se encuentra en el plano negativo que me genera la directriz. ¿Ok? Entonces ya tenemos que nuestra ecuación la convertimos a esta forma. Ahora, de ella, ¿qué obtenemos? Obtenemos que justamente esto lo obtuvimos en el desarrollo por Raúl. ¿Sí? Esta forma de ver a la ecuación de una cónica en coordenadas polares lo vimos en el desarrollo hecho por Nahum. Entonces, ok. Ahora lo que nos interesa es que obtener los datos que nos piden. Ya sabemos cómo luce nuestra cónica. Sabemos que está el foco en el plano negativo generado por la directriz L. Ahora, ok. Ahora comparemos la ecuación en cuestión, que es esta. La voy a llamar estrellita. Con la forma canónica. Se llama canónica porque justamente se ve de esta forma toda ecuación de una cónica en coordenadas polares, de esa forma, que la directriz es paralela al eje Y con el foco en el plano negativo de la directriz. Ok, entonces muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Que epsilon, o sea, la excentricidad siempre acompaña al término del coseno debajo en el cociente.
Entonces, ¿quién tenemos que es epsilon? Epsilon coseno de teta es igual al coseno de teta. ¿Qué me dice esto? Que la epsilon es igual a 1. Ok, entonces la excentricidad es igual a 1. Entonces, ¿de qué cónica estamos hablando? De una parábola. Entonces, la cónica es una parábola. Es una parábola. Ok, eso es importante. Porque entonces a nuestro dibujo pues no se estaba alejando de la realidad, ¿no? Y justamente tenemos que esta cónica se sigue por todo el plano, en todo el semiplano. Entonces tenemos que tenemos esto. Tenemos que nuestra cónica se ve de esta forma. Ahora lo importante es, ya tenemos la excentricidad. ¿Qué otra cosa es necesaria para esto? Para poder trazar bien nuestra cónica. Necesitamos la distancia focal, es decir, la distancia del foco a la directriz. Entonces, ¿cómo obtenemos eso? De esta forma que tenemos aquí. Como lo vamos a obtener ahora. Ok. Entonces, tenemos que ahora la parte de arriba de nuestro cociente coincide con epsilon veces la distancia focal, que eso es igual a 2, donde ya sabemos que la excentricidad es igual a 1. Entonces, ¿qué ocurre? La distancia focal tiene que ser 2. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para construir nuestra cónica. ¿Por qué? Porque justamente ya habíamos visto que nuestra parábola abre hacia el lado izquierdo del plano, bueno, en el segundo y tercer cuadrante del plano. Entonces tenemos que, en realidad nuestra cónica luce de esta forma. Aquí siempre estamos suponiendo que el foco es el origen. Entonces la distancia del foco a mi directriz tiene que haber 2 unidades de distancia. Entonces, 1, 2, por lo que aquí tiene que pasar nuestra directriz. ¿Cómo se ve esta recta? Esta recta, si lo ven, la coordenada en X es siempre constante y es siempre igual a 2. Entonces nuestra directriz es esta. Ok. Ahora, ya tenemos que la excentricidad es igual a 1. ¿Y cómo habíamos definido la excentricidad? La excentricidad es igual, o sea, como lo habíamos visto con Nahum, es que el cociente de la distancia entre el punto y el foco con la distancia del punto a la directriz, a eso le voy a llamar la excentricidad. Entonces, si la excentricidad es igual a 1, me está diciendo que estas dos distancias son iguales. Entonces la distancia de X a la directriz es igual a la distancia de X al foco. Entonces, ¿qué punto es el primero que se les ocurre para trazar en nuestra cónica? Bueno, naturalmente, si tengo que el foco y la directriz están a distancia 2 y además calculamos la distancia gracias a que están en el eje, tomamos la distancia del foco a la directriz sobre el eje X, pues entonces podemos tomarnos a este punto.
1, 0. Ese punto, si ven su distancia del foco a él, pues justamente es 1. Y la distancia de el punto 1, 0 a la directriz es igual a 1 también. No tengo que proyectar porque justamente ya estoy sobre una línea que es ortogonal a la directriz. Entonces su distancia es la diferencia en las coordenadas x. Entonces este es 1 y aquí también es 1. Entonces este punto al menos se encuentra en mi cónica. ¿Qué otro punto naturalmente? O ya no tan natural, pero sabemos que al menos nuestra cónica abre hacia el lado izquierdo o hacia el segundo y tercer cuadrante, o sea el plano negativo generado por la directriz. Así que nuestra cónica debe lucir de esta forma. En un ejercicio más adelante veremos que estas dos intersecciones son importantes. Bueno, eso es en cuanto al primer ejemplo que les traía. Entonces ya tenemos la excentricidad, la distancia focal, que es la distancia del foco a la directriz, y un esbozo de la cónica en que queremos graficar. Ok. Muy bien, el segundo ejercicio consiste en... Nahum les platicó cómo plantear la ecuación de una cónica donde la directriz es paralela al eje Y. Entonces ahora la pregunta natural es ¿qué pasa con las cónicas donde la directriz es ahora paralelo? Es ahora paralela. La directriz ahora es paralela al eje X. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, justamente también vamos a suponer que el foco está en el origen, porque justamente en esos casos fueron los que trabajaron con Nahum y plantearon la ecuación en coordenadas polares. Ok, entonces, ¿qué pasa ahora? Si lo intuyen, ¿qué pasa con un punto en la cónica? Si esto es la cónica, lo voy a llamar C. ¿Qué pasa ahora? Queremos que la distancia del foco, que en este caso es el origen, queremos que su distancia, es decir, la norma de X, sea epsilon veces, que en este caso en las coordenadas polares, este es R. Sea epsilon veces una distancia, pero ¿qué distancia? Ahora, como tenemos una línea que la directriz ahora es paralela al eje Y, ¿quién es ahora el vector normal? El vector normal a L. Ahora, antes lo habíamos tomado como I. En el caso de que fuese vertical la directriz, pero en este caso es horizontal, entonces el normal, ¿quién va a ser el vector J? Es decir, el canónico 0,1. Este sabemos que va a ser paralelo al eje Y, que va a ser ortogonal a este, entonces es ortogonal también a L y a cualquier punto de L. Entonces N igual a J, el normal, como el canónico en la dirección Y, me va a servir como mi vector normal. Entonces, ahora queremos calcular la distancia de X justamente
al plano L, perdón, a la directriz L. Entonces, para calcular la distancia del foco a la directriz, justamente lo sabemos con el vector normal, como la distancia del foco a la directriz es la componente de la distancia del foco con un punto de la recta que además con un punto con entre la norma del normal. ¿Sí? Entonces tomo cualquier punto. Tomo la diferencia con el foco, proyecto sobre el normal y divido entre su norma, es decir, la componente de este vector sobre el normal. Eso me va a dar la distancia. Ok, entonces en este caso no me voy a tomar cualquier punto, sino uno que esté también en la dirección de f sobre el vector, sobre el eje y que cruce con la recta L. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Por qué? Porque justamente estamos tomando a la recta L como una recta paralela al eje X, que de por sí ya sabemos que el eje X es ortogonal al eje Y. Entonces, también debe ser ortogonal a la directriz L. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, ¿cómo me tomo este vector? Justamente como ¿quién? Como f más d veces n. Este va a ser el punto P. Justamente voy a sumar la distancia de a n. Entonces ese va a ser el punto P. Así que f menos P debe ser d veces n. Así que f menos P punto n debe ser igual a d por 1, porque justamente la norma normal lo estoy tomando como 1. Ok, entonces tenemos esto de aquí. Así que en valor absoluto, esto me va a dar la distancia. Ok. Ok, claro. Entonces ya tenemos esa distancia. Y justamente, ahora para calcular la distancia de x a, a la directriz, ¿cómo lo calculamos? Como tenemos que x punto n con el normal, es decir, la componente en el normal que me va a dar la distancia. Esto debe de coincidir con quién, con esto. Este justamente mide d. Todo esto mide d. Y de aquí para acá mide quién. La coordenada de x
o perdón, la coordenada en Y de X. ¿Qué coordenadas polares cómo lo escribimos? Como R coseno de teta, R seno de teta. Entonces, ¿qué tenemos que...? La norma de X, que es R, debe ser epsilon veces esto, X, perdón, R seno de teta más D. En el caso de que el punto X se encuentre debajo del eje X o en el plano inferior generado por L, porque ahora ¿qué tenemos? Que justamente la coordenada de X, la coordenada Y del punto X es negativa, entonces está en el plano negativo, así que se debe de ver de esta forma, por debajo, o sea, cuando la cónica se encuentra debajo de la recta directriz de la directriz. Ok, y esto que me lleva a que haciendo un despeje, un cálculo sencillo, es decir, la ecuación de esa cónica se debe ver con ya no un coseno, sino ahora un seno. ¿Por qué? Porque ahora estamos interactuando con las coordenadas en Y, con las coordenadas sobre el eje Y, que es análogo a lo que ocurría con las coordenadas en X en el lado, en el caso que la directriz fuese paralela al eje Y. Entonces esto siempre que sea una cónica en la que se encuentre por debajo de la recta directriz. Entonces, ¿cómo se verá análogamente la parte arriba de la parte de arriba de una directriz? Entonces debe de ser con un signo más, es decir, hay un análogo con las ecuaciones en coordenadas polares, en el caso de que la directriz sea paralela al eje Y. Ok, esto lo voy a utilizar en el siguiente ejemplo. ¿Por qué? Ahora ya no solamente me interesan plantear ecuaciones paracónicas que tengan una directriz paralela al eje, a uno de los ejes. ¿Qué pasa cuando ya no? Cuando tengo una recta cualquiera. Justamente lo que vamos a tratar en el siguiente ejemplo. Ok. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a seguir suponiendo que uno de los focos se encuentra en el origen. Si yo tengo a F, supongamos que la cónica con excentricidad con excentricidad 2 y foco en el origen tiene directriz tiene como directriz a la recta dada por x más y igual a 1. Ok.
Ahora, tomando estas hipótesis sobre mi cónica, vamos a dibujarla, vamos a hacer un trazo de ella, vamos a ver cómo luce. Y vamos a dar la ecuación polar de la cónica. Ok, entonces primero que nada, ¿qué pueden decir de la cónica? La cónica tiene excentricidad 2, que es mayor que 1, ¿no? Entonces, C es una hipérbola. Ok, entonces, ¿qué pasa con las hipérbolas? Tienen dos ramas, ¿no? Ok, ¿y qué debe ocurrir? Como aún vieron cómo se calcula una cónica. ¿Qué debe de cumplir una cónica? Con un foco dado, una directriz y un vector normal a la directriz. Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Tengo de la ecuación esta recta. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos trazar esta recta? Pues me fijo, por ejemplo, en el vector. ¿Qué pasa cuando uno de ellos hace 0? Entonces la otra coordenada tiene que ser 1. Así que, al menos sé que este punto está en la recta. Ahora, cuando anulo a este, y es igual a 1, entonces este punto está en la recta. Y toda recta pasa, o por dos puntos dados, pasa una única recta, que es justamente ella. Entonces ahora vamos a trazar esto. Entonces tenemos la recta, que esta es la directriz. F es el foco. Ok. Entonces ahora vamos a dar un vector normal a la directriz. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo sé que el vector normal debe ser paralelo, o perdón, ortogonal a cualquier otro punto, a cualquier punto sobre la recta. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a obtener ese vector n? Vamos a fijarnos si a este le llamo el vector u y b. ¿Qué pasa con este vector? Este vector lo voy a llamar como Kim. Cuando yo sumo v me queda u. Entonces este es u menos v. Entonces tengo ese vector. ¿Quién es ese vector? Ese es u, que es el 1, 0, menos el 0, 1, que esto va a ser el 1 menos 1. Yo quiero un vector que sea ortogonal aquí, a este vector, para que sea el vector normal, ¿no? El vector normal debe ser ortogonal a cualquier otro vector sobre esta recta. Entonces, ¿a quién se me ocurre? Pues un truco clásico en R2, si quieres obtener un vector ortogonal, solo cambia el signo a uno de ellos, a una de las coordenadas. En este caso se lo voy a cambiar al menos 1. Entonces n debe ser igual al 1, 1. ¿Y quién es? Ahora, en el dibujito, si este es L, vamos a utilizar este color nada más para esto. El 1, 1, que es este, que es justamente la suma de estos dos, ¿no? Entonces aquí está el 1, 1. Entonces ese vector es normal a L. Ok. ¿Cuál es la ecuación importante aquí? Que ya habíamos calculado o que deben de cumplir las cónicas que tienen un foco en el origen. Deben de cumplir esto. Que x con el normal menos d deben
ser epsilon veces eso debe de coincidir con la norma del vector x. Eso lo cumple cualquier cónica de forma vectorial, donde d, ¿quién es? D es justamente la distancia del foco a la directriz. Ok. Entonces ya de nuestros ingredientes tenemos el vector normal. ¿Qué nos falta? La excentricidad también ya la tenemos, nos la dan por hipótesis, sabemos que es una hipérbola. Entonces, ¿qué nos falta? Calcular la distancia del foco a la directriz. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Pueden utilizar cualquier fórmula que ustedes tengan a la mano. Pueden utilizar la distancia de un punto a una recta, que eso ya lo saben calcular justamente con el vector normal. En este caso, miren, estamos trabajando con un cuadrilátero. ¿Qué cuadrilátero en especial? Tenemos el cuadrilátero formado por el origen, que es el foco, el 1, 0, el 0, 1, y este es el 1, 1. Porque notemos que justamente un segmento de la directriz coincide con una diagonal del cuadrado. Entonces, trazamos desde aquí, voy a borrar esto. Coincide con una de las diagonales del cuadrilátero. Y la otra, sabemos que también es la otra diagonal del cuadrilátero. Entonces, ¿qué tienen de especial los cuadrados? Este ángulo con este son el mismo. Y además, como es isósceles, debe de medir lo mismo este con este. Pero sabemos que este es un cuadrado, entonces este es rectángulo. Entonces estos miden 45 y 45 grados. Ok, entonces como este mide 45 y nos fijamos en este otro triángulo, este también, este ángulo, debe de medir también 45 o alfa. Entonces tenemos que esto es justamente otro triángulo rectángulo, porque estos dos ángulos son iguales, entonces es isósceles y rectángulo. Este lado sabemos cuánto mide, esto mide 1. Entonces 1 debe de ser el cuadrado de este lado, que le voy a llamar A, o en este caso, si notamos bien, es la distancia del punto F del foco a la directriz. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que este ángulo es rectángulo, entonces me está dando la distancia. Entonces esto debe ser D, o sea, por Pitágoras sabemos que 1 al cuadrado de este triángulo debe coincidir con D cuadrado más, como es isósceles y ya sabemos que este mide D, este también debe medir D, entonces esto es D cuadrado, esto es 2D cuadrado. Entonces, ¿quién tenemos que es D? D es justamente 1 sobre raíz de 2. Entonces, ok, ya tenemos nuestra ecuación. Ok, ahora, ¿qué debe de cumplir? ¿Qué debe de cumplir nuestra cónica? Ya habíamos dicho, ya tenemos todos los ingredientes ahora. Sabemos que es la norma de x, que es justamente r, debe ser igual a la distancia o al valor absoluto de x, que es r coseno de teta. R seno de teta. ¿Con quién? Con el vector normal, que en este caso, ¿quién es? El vector normal habíamos dicho que es 1, 1, 1. Claro, pero esto funciona para un normal unitario, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Solo dividir. Para que este sea unitario, dividimos entre su norma, que es raíz de 2 menos
la distancia que ya habíamos calculado, que es 1 entre raíz de 2. ¿Esto por qué? Por epsilon. Que la epsilon sabemos que es 2. Entonces, ¿qué tenemos que...? Al hacer este producto a punto y las cuentas respectivas, tenemos que R, el valor debe ser igual al valor absoluto, o a 2 veces. Este escalar multiplica todo este producto a punto. Y este es el mismo que este, entonces lo podemos sacar. Por 1 entre raíz de 2 por R coseno de teta. Esta coordenada con esta coordenada con esta, más R seno de teta menos 1. Ok. Entonces, ¿qué estamos obteniendo? Ya tenemos una ecuación parecida a las que teníamos antes, a las que habíamos visto en los casos particulares. Entonces, vamos a hacer un despeje sencillo de la R. Solo que, ¿qué pasa en este caso? Observemos que tenemos dos casos. En el caso que esto sea positivo, o sea, lo voy a anotar ahora aquí. El dibujo todavía no sirve, entonces lo voy a dejar. Ok. Lo siento, es que no borra bien. Muy bien, muy bien. Ok, tenemos dos casos, ¿no? En el caso de que lo de adentro sea positivo o sea negativo. En cualquier caso, o en los dos, los voy a denotar así. R por, ¿qué pasa con 2 entre raíz de 2? Esto me da justamente raíz de 2. ¿Y a quién va a multiplicar? Justamente, como ya habíamos hablado de que mi cónica es una hipérbola, ocurren dos casos en el que esto sea positivo, que de ser así se queda igual, R coseno de teta más R seno de teta menos 1, o en el caso de que el negativo sea el positivo. En ese caso tenemos que esto, 1 menos R coseno de teta más R seno de teta. Entonces tenemos que, del primer caso, de este lo voy a llamar 1 y de 2. Ok, de 1 ¿qué vamos a obtener? De 1, haciendo los cálculos, tenemos que R menos raíz de 2 por R, que multiplica coseno de teta más seno de teta. Ajá, o el raíz de 2 lo voy a dejar aquí. R raíz de 2. Esto es igual a menos 1. ¿Es correcto? Sí. Ok. Entonces, R multiplica aquí a 1 menos raíz de 2 coseno de teta más seno de teta es igual a menos 1. Entonces obtenemos que R es igual a el menos, lo voy a pasar abajo. ¿Y qué me va a quedar? Estos dos invierten, entonces me queda raíz de 2 coseno de teta más raíz de 2
seno de teta. Claro, me está faltando aquí un raíz de 2. Entonces esto va a ser menos raíz de 2 y menos raíz de 2. Entonces me queda aquí que raíz de 2 entre ok, menos 1. Entonces tenemos que una de las ramas se ve de esta forma. La ecuación de ella es de esta forma. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que ya no solo aparece un coseno o un seno, sino que aparecen los dos términos. Entonces, cada vez que hablamos de una cónica que tiene una recta que no es paralela a alguno de los ejes, deben aparecer los dos términos coseno y seno. Entonces sabemos que una hipérbola, ¿cómo se ve? Se ve de esta forma. Y la otra se debe ver como el doble, ¿no? Entonces debe verse por aquí. Entonces las dos ramas, una de ellas está dada de esta forma y la otra de 2. ¿Qué sigue? Vamos a hacer el despeje, también una simple cuenta, es r menos raíz de 2, o mejor dicho r raíz de 2, aquí más coseno de teta más seno de teta. Ok, esto debe ser igual aquí a raíz de 2. Raíz de 2 por este debe estar aquí y el otro lo estoy pasando. Entonces me queda que r por 1 más raíz de 2 coseno de teta más seno de teta es igual a raíz de 2. ¿De dónde? Voy a borrar esta parte. De donde que obtenemos que la otra rama como luce. La otra rama se ve como r igual a raíz de 2 sobre 1 más raíz de 2 coseno de teta más raíz de 2 seno de teta. Y esas son las dos ecuaciones de las dos ramas de una hipérbola. Que como les repito, si ven bien, ya nos aparece solamente uno de los dos términos seno o coseno, sino que aparecen los dos. Entonces, para las cónicas que no tienen directriz paralela a alguno de los dos ejes, en su forma polar aparecen los dos términos, tanto seno como coseno. Y pues básicamente eran los dos ejemplos, o los tres mejor dicho, que les quería mostrar el día de hoy. Entonces, pues muchas gracias y espero que estén bien todos en casa. Cuídense y hasta la próxima.